Estimados hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos ya en nuestra cuarta sesión, módulo de interculturalidad. Vamos a orar, hermanos, para iniciar esta sesión. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por reunirnos otro día más, Señor amado, para seguir abordando este tema, Señor, de los antecedentes, para comprender lo que es la interculturalidad. Gracias, Señor. Iniciamos. Amén. Muy bien, hermanos, queridos hermanos, hemos estado viendo antecedentes, hemos estado viendo racismo, discriminación, xenofobia. El día de hoy vamos a ver las políticas del Estado boliviano contra el racismo y la discriminación. ¿Qué políticas, qué normativas existen en nuestra nación para abordar, para combatir este tipo de actitudes, hermanos? Para ello vamos con nuestra primera diapositiva que tienen acá. Dice, en Bolivia la discriminación sigue siendo en muchos aspectos un problema latente, del cual se puede mencionar la racial, ¿no? El problema de la discriminación racial referente, ¿no? a la etnia, hermanos, más que todo, ¿no? En nuestro país. La discriminación viene desde siglos atrás y adquiere un rango como de costumbre, ¿no? En nuestra sociedad, no solo acá, ¿no? A nivel mundial incluso, ¿no? Continúa la discriminación racial en el periodo de la República, disminuyendo gradualmente su incidencia conforme se sucedieron gobiernos populares que implementaron algunas políticas, ¿no? para disminuir el racismo. Recién a principios de los años 50, por ejemplo, se eliminó en nuestro país lo que se llamaba el pongueaje, ¿no? Que era una forma de esclavismo. Por tanto, esto era pues otra actitud discriminatoria, ¿no? De discriminación en nuestro contexto, hermanos. Esta época, por ejemplo, el patronato, que estuvo muy fuerte en nuestro contexto, pues, y sobre la cual se han formado varias comunidades, por ejemplo, en el altiplano, las comunidades aymaras, se basaba más que todo, ¿no? En lo que era el pongueaje, ¿no? El esclavismo, un tipo de esclavismo ejercido por los patrones, ¿no? Por ejemplo, contra los comunarios, ¿no? De habla aymara, ¿no? Y evidencia de aquellos, claro, hermanos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a las comunidades, vemos unas ruinas, ¿verdad? Y tú preguntas, digamos, a la abuelita o a algún poblador que tal vez ha vivido o ha visto que esas son ruinas de los antiguos haciendas, ¿no? De los patrones. Políticas del Estado boliviano. En la actualidad se apertura distintas medidas y normativas contra la discriminación, con los cuales se busca que se rompa con todos los paradigmas que colocaban al quechua, por ejemplo, al aymara, al tupi guaraní, etcétera, como ciudadanos de tercera clase, ¿no? Este hecho histórico posibilita a todo habitante a la igualdad y todo ello se atribuye a la ley 045. Eso sería una política como que más clara, ¿no? En nuestra historia, ¿no? La ley 045, ¿no? El cual promueve la igualdad, ¿no? Entre todos los ciudadanos. Es decir, una relación horizontal, no vertical, entre todos los habitantes de esta nación, ¿no? Ustedes pueden darle una lectura a esta ley 045, el cual desde su inicio, desde la entrada, ¿no? Dice, ¿no? En el artículo 1, en la parte que dice objeto y objetivos, que esta ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado
y tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, en esa parte, en la disposición general, dice, ¿no?, que esta ley tiene por objeto eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Discriminación social. En lo referente a lo racial, Bolivia ha considerado al indígena y por lo general al mestizaje como un ciudadano de otra categoría, es decir, una categoría como inferior. La visión discriminadora por lo general consideraba al indígena en un rango, incluso en el rango intelectual menor, ¿no? Ha habido, ¿no?, esa manera de pensar en el que tal vez se decía que el indígena, ¿no?, el aymara, el quechua, intelectualmente no estaba capacitado, ¿no? A lo largo de la historia de nuestro país, hermanos, pues ha habido movimientos. De toda manera de pensar se generó la idea de considerarlo como no apto para ejercer cargos estratégicos en entidades oficiales, ¿no? Y esto todavía se ha podido evidenciar, ¿no?, en el pasado siglo, incluso hasta finales, ¿no?, cuando solamente personas que provienen, digamos, de, no lo sé, de las ciudades o de ciertos apellidos podían ejercer cargos estratégicos en instituciones oficiales de nuestro estado, ¿no? Incluso podemos mencionar el hecho en el que, por ejemplo, al colegio militar no podrían ingresar personas con apellidos que provenían de apellidos aymaras, digamos, apellidos quechuas, ¿no? O incluso a la misma Universidad de San Andrés, ¿no? No se podría ingresar, pues si no cumplías, digamos, con determinado apellido, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente esta normativa de la 045, pues, como lo establece, ¿no?, tiene ese objeto de prevención, sanción, ¿no? Y también el de eliminar todo este tipo de sucesos, ¿no?, que han estado a lo largo de la historia de nuestro país. La ley contra el racismo y toda forma de discriminación, justamente lo que mencionábamos, hermanos, ¿no? El 8 de octubre de 2010, el gobierno del presidente Morales promulga la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Posteriormente se promulga la Ley 139 del 14 de junio del 2011, el cual establece que cada 24 de mayo, o en todo caso establece cada 24 de mayo como el día para luchar contra posiciones segregacionistas. Esta norma señala que todas las instituciones públicas y privadas del sistema educativo plurinacional, así como las instituciones públicas del Estado, realizan actos públicos, ¿no?, o realicen actos públicos de educación, prevención y sensibilización en contra del racismo y toda forma de discriminación. Y pues tenemos ahí, hermanos, ¿no?, justamente lo que acabamos de mencionar, ¿no?, la ley que en todo caso tiene por objeto la prevención, no solo la prevención, ¿no?, la sanción y como meta también la eliminación de este tipo de actitudes discriminatorias. Digamos, a ver, comentando un poco más, o viendo un poco más algunos puntos resaltantes de esta normativa, de esta ley 045. Esta ley pretende mayor inclusión de todas las personas en la sociedad y en la generación de una cultura de paz. La ley también pretende concientizar a la población de que el racismo y la discriminación son delitos. Y al ser delitos, pues son penados por ley. Esta ley pretende la prevención para erradicar el mal de la discriminación.
Y como habíamos comentado, hermanos, justamente a lo largo de la historia de nuestro país se ha suscitado o hemos sido testigos de distintos actos discriminatorios, ¿no? Actos racistas, etcétera. Y todo ello ha conllevado, obviamente, a que el Estado adopte, ¿no?, este tipo de medidas como una ley, ¿no? Que creo que somos de los pocos países que tiene este tipo de normativas, ¿no? Porque recuerden ustedes que en otros países como que el ejercicio de la discriminación, del racismo, pues es como que más, como que lo ejercen con más libertad, digamos, ¿no? Y entonces, en cuanto a eso, también se podría tal vez mencionar esto, la ley 045, como algo positivo, ¿no? Y pues, obviamente, esta ley es amplia, tiene distintas precisiones, ¿no?, contra la discriminación racial, el racismo, las define, ¿no? También menciona lo que es la xenofobia, ¿no? Entonces nosotros como tarea vamos a estar teniendo, darle lectura, ¿no?, a esta ley. Tenemos que saber, ¿no?, lo que contiene la ley 045, hermanos. Bueno, eso en cuanto a las políticas que el Estado boliviano ha adoptado, ¿no?, en la actualidad para luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy en esta sesión virtual. De todas maneras, vamos a estar también comentándolo en nuestros encuentros virtuales, como la videoconferencia. Y también, hermanos, les invito a dar lectura a la ley 045, el cual también las voy a estar compartiendo en formato PDF para que ustedes la vayan también leyendo, hermanos. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta sesión. Y como siempre, hermanos, les invito a inclinar su rostro y agradezcamos al Señor, ¿no?, por este tiempo que Él propicia para que nosotros estemos en este momento también aprendiendo estos conceptos. Señor amado, Dios mío, te damos las gracias por otro día más, Padre, que tú nos permites estar acá aprendiendo un poco más, enterándonos de conceptos, Padre amado, de teoría, etcétera, Padre amado. Ayúdanos siempre a retener lo bueno y a desechar lo malo, Padre amado, a discernir, Señor. Ábrenos su entendimiento y danos sabiduría, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de esta sesión, pero no de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, les veo en el siguiente contacto que vayamos a tener, hermanos. Permiso.